Hola Inma, Hola, José. ¿cuánto tiempo? Vale, pues bueno, hacemos lo mismo de forma breve. Vamos a hablar de violencia de género, vamos a hablar de la ley también de solo sí es sí, ¿no? La famosa ley de agresiones sexuales, y vamos a dividir un poco cada tema, tanto en una parte más práctica a nivel social y a nivel legal, como en qué posición estamos a día de hoy y de dónde vienen estas leyes. Entonces, si quieres, preséntate para que la gente que no lo sepa, pues te conozca un poco y ya nos metemos en materia. Bueno, pues soy Inmaculada Clemente, soy abogada especialista en violencia de género. Ahora mismo estoy además trabajando en una oficina de asistencia a víctimas un par de días a semana con una cosa que me parece muy importante, que es el asesoramiento previo a víctimas y menores de violencia de género antes de la denuncia, que es algo que llevamos luchando mucho tiempo en la abogacía. Y bueno, en general eso, activista, feminista y muy dispuesta a luchar por esta cosa en un momento muy complicado como este. Y a explicaros lo mejor que pueda lo que sé del tema. Qué bueno. Muy bien, pues dentro de esta especialidad vamos a entender en qué contexto estamos actualmente. Entonces, para eso, nos remontamos un pelín hacia el pasado, tipo la generación de nuestros padres y demás. ¿Cómo se veía de una forma, una perspectiva más social esto de la violencia de género? O sea, por ejemplo, una mujer acudía a la comisaría, ¿qué tipo de respuesta había por parte de la policía, por parte del entorno, de la familia? ¿Esto cómo se trataba? Vale, partiendo de la base que entre tú y yo hay un salto generacional bastante alto, tenemos en cuenta que cuando tú hablas de tus padres podría ser yo. Entonces, yo al Bueno, hablar de mis padres casi hablo de tus abuelos. Mira, mismamente. claro, tú ubicabas muy bien cuando hablabas conmigo que querías hablar el momento en el que sufre un cambio sustancial como lo vive la sociedad. Y el cambio sustancial se produce cuando se promulga la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esa ley eh, tiene que ver con el movimiento social y el momento social que se produjo con un hecho muy eh, traumático, de alguna forma, ¿vale? Esa ley y ese pacto surge de una necesidad de regular algo que antes, como tú dices, nuestros padres o tus abuelos o mis padres, o sea, esa parte de la sociedad todavía entendía la violencia de género como algo que tenía que tratarse en el hogar, o sea, no existía la violencia de género como tal, no estaba regulada como tal, aunque sí había delitos que estaban más o menos agravados en función de a quién se hacían, si era tu mujer, si era tu marido, pero bueno, en general socialmente se trataba y legalmente se trataba como un asunto que tenía que estar de puertas para adentro y no estaba de puertas para afuera. ¿Qué pasa? Sucede un caso muy traumático que sale en televisión, que es el de Ana Orantes, Sí. ¿de acuerdo? Esto es una señora, para quien sea muy joven y no conozca el caso de Ana Orantes, es una señora que sale en televisión denunciando que su marido la maltrata. Esa señora tiene una sentencia de divorcio, que es lo que había en ese momento, no había ninguna ley que la protegiera de otra forma, y en la sentencia de divorcio le conceden el divorcio y le conceden el uso y disfrute de la vivienda a ambos compartiéndolos. Este señor, después de salir anorante en su casa, en televisión, perdón, denunciando los malos tratos que sufría por su marido le prendió fuego dentro de su casa y le asesinó. ¿De acuerdo? Fue una conmoción tan fuerte en ese momento que la sociedad reaccionó, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí empieza a hablarse de la necesidad de que se regule esta situación y se empieza a hablar más de violencia de género y desemboca en lo que es un hito histórico porque es la Ley Integral contra la Violencia de Género, ¿vale? Promulgada en España y en la que todos los partidos políticos se ponen de acuerdo. Y digo hito histórico porque como luego vamos a avanzar, vamos a ver la diferencia, ¿de acuerdo? Esa ley luego también avanza, ha habido un pacto de Estado contra la violencia de género. Unos años después es necesario hacer ese pacto de Estado para dotar de medidas a esa ley y de las cosas que habían quedado ahí un poco en el aire y vuelven a estar de acuerdo todos los partidos políticos. Situación en la que nos encontramos ahora, toda la contraria, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto pasó en España y a partir de ahí es cuando se empiezan a promulgar leyes de este tipo. A partir de ahí está especialmente regulada. En el título del Código Penal, para que nos entendamos, no pone delitos de violencia de género. ¿De acuerdo? No hay ningún título que se ponga así. Tú te vas al Código Penal y eso no lo vas a encontrar. Pero sí es cierto que hay una serie de delitos que precisamente tienen penas más o menos graves en función de que ha sido tu pareja o expareja. Y ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hablamos de que es un avance esta ley, pero es que ya teníamos el Convenio de Estambul. ¿De acuerdo? España tiene firmado el Convenio de Estambul y el Convenio de Estambul dice que toda la violencia que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres es violencia de género. En España, en la ley del 2004 y lo que tenemos ahora mismo es que solo es si es tu pareja, es pareja
o situaciones análogas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ir poquito y luego ya metemos la del sí es sí, porque si no es un poco complicado. Sí, lo hacemos luego. Entonces, claro, eso es lo que empieza, y empieza a haber una conciencia diferente de que no es una cosa que haya que arreglar en casa y de puertas para adentro, que es un problema social, muy grave, que a las mujeres nos están matando por el hecho de ser mujeres y que tiene cifras muy altas, tan altas como una comparación que yo no me gusta hacer porque creo que todas las víctimas son víctimas, pero que a veces hay que hacerla. O sea, hay más mujeres asesinadas por víctimas de violencia de género que víctimas que mató ETA. Y digo que no me gusta hacer esa comparación, pero a veces para hacer números tenemos que ser conscientes. O sea, somos muy conscientes del horror que es el terrorismo y cuando hablamos de esto parece que las cifras son minimizadas y no deja de ser una forma de terrorismo también machista, si lo quieres llamar. A mí ya te digo que es una expresión que no me gusta, me gusta diferenciar porque además creo que hay que tener mucho respeto a todas las víctimas y cada una tratarla en su ámbito personal. Pero es una comparación que existe y que podemos hacer. ¿Cómo hemos avanzado? Bueno, pues a partir de ahí, evidentemente, se siguen desarrollando esas leyes, se siguen... Eso, ¿qué permitió aquella ley? Pues aquella ley no solo permitió que hubiera unas nuevas penas en el Código Penal y unos delitos regulados de cierta forma, sino que nos permiten cosas como tomar medidas. Siempre han existido, a ver, para que nos entendamos también, siempre han existido las medidas cautelares. La diferencia es el procedimiento, ¿de acuerdo? En realidad, para que nos entendamos. Cuando hay un delito de violencia de género y una mujer pone una denuncia, normalmente se inicia por un procedimiento que se llama diligencias urgentes, ¿de acuerdo? Este procedimiento de diligencias urgentes es una forma procesal, se inicia así precisamente por los espacios cortos que tiene la orden de protección sobre todo, ¿de acuerdo? O sea, cuando una mujer va a una comisaría, denuncia, pide, además de lo que está denunciando, una violencia de género, pide una orden de protección, el juzgado tiene 72 horas para resolver esa orden de protección, ¿vale? 72 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente se suele hacer por este procedimiento en lugar del procedimiento abreviado, que es una instrucción más larga, tal, porque evitamos así también la victimización secundaria. Entonces, se inicia el procedimiento, pides una orden de protección y en 72 horas tú puedes salir de un juzgado con una orden de protección, que luego se seguirá investigando el procedimiento, se podrá transformar en previas o terminará ese día o la semana siguiente si va por DUD todo el rato. DUD, cuando diga DUD, que todo el mundo sepa que estoy hablando de diligencias urgentes, que se me va a escapar mucho, ¿vale? Entonces, es un procedimiento relativamente largo. Eso es bueno y eso es parte de las mejoras de la ley en ese momento, ¿no? Que nos permite salir con cierta rapidez con una orden de protección. ¿Qué sentido tiene? Pues evitar cosas como lo que le pasó a Ana antes.